Mis padres me llamaron a las 2 de la madrugada gritando como si la casa estuviera en llamas. El timbre del celular taladró la oscuridad y, cuando por fin contesté, lo primero que escuché fue la voz de mamá, rota por el pánico. «Laura, tu hermano está en el hospital ahora mismo», hiperventilaba. «Manda $15,000 de inmediato o va a pasar la noche con dolor y además se va a quedar con toda la deuda». Papá se metió a la conversación como un trueno, confirmando cada palabra entre insultos al sistema de salud, al casino, al mundo. Yo, todavía con el sabor agrio del sueño interrumpido en la boca, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Llamen a su princesita perfecta». Y colgué. Apagué el celular. Sentí el peso del silencio llenar el cuarto y después de quedarme mirando el techo unos segundos, me di la vuelta y me volví a dormir. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las cortinas cuando el teléfono de la línea fija del departamento empezó a sonar como si perteneciera a otra época. Contesté pensando que sería el portero o alguna cosa de la empresa, pero una voz seca, profesional, fue directa. Era una llamada desde la comandancia de policía de Cancún sobre mi hermano Tomás. Ahí supe que lo de la noche anterior no había sido solo un berrinche familiar más. Voy al grano porque la historia es larga y parece una ficción mal escrita, pero no lo es. Me llamo Laura Herrera, tengo 32 años, soy ingeniera estructurista, trabajo en una firma reconocida en la Ciudad de México y vivo sola en un departamento de 2 habitaciones que pago centavo a centavo. Soy la hija mayor y desde que tengo memoria, mi familia ha actuado como si yo fuera su cajero automático personal con piernas. Mis padres me criaron bajo un mandato que nunca estuvo escrito, pero que se repetía una y otra vez como una oración. La mayor tiene que sacrificarse por todos, sobre todo por el único hijo hombre, por el niño de oro. Mi papá, Sergio, se jubiló antes de tiempo de la Policía Federal de Caminos, con una pensión decente, no lujosa, pero estable. Mi mamá, Norma, siempre ha sido ama de casa, orgullosa de sus tapetes tejidos a mano y de sus recetas de cocina, pero más orgullosa aún de ser la mamá de Tomás. Mi hermano menor, Tomás, tiene 26 años, y desde el día en que nació lo coronaron emperador absoluto de la casa. El único hijo, el heredero, el que podía romper cosas y ser aplaudido por tener carácter. Cuando nació Silvia, mi hermana pequeña, 3 años después de Tomás, el guión ya estaba escrito. Ella se convirtió en la princesita perfecta, dulce, obediente, sonriente, con moños de colores y vestidos nuevos para cada festividad. Con solo pestañear un poco, conseguía lo que quisiera, clases de ballet, patines nuevos, un celular antes que nadie. Y yo, yo fui la prueba piloto, la que tenía que madurar rápido. Desde que entendí las palabras, escuché lo mismo en boca de mis padres, mis tías, mis abuelos. Eres la mayor, Laura, tú te encargas de tu hermano y de tu hermana. Así son las cosas. Así es la familia. Nadie preguntaba si yo quería ese papel. Simplemente me lo colgaron del cuello como una placa de servicio. De niña, ser la mayor significaba ceder el último pedazo de pastel, cuidar a Tomás en los juegos del parque, cargar la mochila de Silvia cuando se cansaba, renunciar a excursiones escolares para que el dinero alcanzara para el balón de fútbol de mi hermano. A los 15, significó dejar de ir a cursos de verano para cuidar a mis hermanos, mientras mis padres descansaban tantito en la playa. A los 17, significó estudiar por las noches con una linterna para no molestar a nadie después de haber pasado todo el día ayudando en la tienda de un vecino para ganar dinero extra. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje estaba tatuado en el aire de la casa. Mis sueños podían esperar, los de ellos no. A los 24, recién graduada de Ingeniería Civil con especialidad en estructuras, regresé a la casa familiar en las afueras de Guadalajara. Pensé que sería algo temporal, 1 año a lo mucho, mientras encontraba un buen trabajo. Ese año se convirtió en un maratón. Trabajé en 3 empleos, turnos diurnos en obras donde revisaba planos a pie de colado, noches de mesera en un restaurante donde aprendí a sonreír aunque me dolieran los pies, y fines de semana haciendo planos en CAD como freelance para un arquitecto medio explotador. Todo con un solo objetivo: pagar la matrícula de Tomás
en la Universidad de Guadalajara. Fueron $28,000 en un solo pago, arrancados de mis ahorros como si fuera una transfusión de sangre. Recuerdo el día en que hice la transferencia. Estaba sentada frente a la computadora vieja de la sala, con mamá y papá detrás de mí, respirándome en la nuca. Mamá lloraba de emoción, papá me daba palmadas en el hombro. Tomás, con 16 años, solo sonreía como si le estuvieran confirmando que el mundo había sido diseñado para acomodarse a sus caprichos. «Eres un ángel, hija», susurró mamá. «Dios te va a multiplicar esto». Nadie mencionó que, para que Dios multiplicara algo, primero tenía que sobrarme. Un año después, Tomás abandonó la carrera porque la universidad no era lo suyo. Recuerdo esa conversación en la cocina como si hubiera ocurrido ayer. Yo acababa de llegar de un turno doble y todavía llevaba el casco en la mano cuando mamá, con voz suave, dijo: «Tu hermano está muy presionado, Laura. Las clases no son como él esperaba. Los maestros no lo entienden. Dice que siente que no es su camino». Tomás, recargado despreocupadamente en la puerta, añadió: «No quiero vivir una vida amargada como la tuya, todo el día encerrada en obras y oficinas». Mamá lo abrazó diciendo que los hombres son así, ya encontrarán su camino, y papá se lo llevó a un partido de las Chivas para animarlo. Nadie volvió a mencionar el dinero. Era como si esos $28,000 nunca hubieran existido, como si hubieran sido una especie de tributo natural, algo que el universo me había obligado a pagar por haber nacido primero. 3 años después, Silvia terminó el bachillerato. Esta vez, mamá me llamó llorando, pero no de preocupación, sino de emoción. «Tu hermanita se merece algo especial, Laura», decía por teléfono mientras yo cruzaba un puente peatonal de regreso del trabajo. «Es tan buena, tan aplicada, tan linda, se merece que el mundo se le abra». 2 semanas más tarde yo estaba sentada frente a un escritorio en la agencia de autos, firmando como codeudora de una camioneta blanca, una Jeep Wrangler Rubicon que olía a plástico nuevo y a endeudamiento eterno. Crédito a 48 meses, $480 mensuales descontados automáticamente de mi nómina. El vendedor casi me guiñó el ojo cuando vio mi historial impecable. Silvia me mandó un mensaje de agradecimiento con emojis de corazones, un «Te amo, hermanita, eres la mejor del mundo», y luego subió fotos de la camioneta a Instagram con el texto «Meta de hermana mayor». Los comentarios eran una mezcla de envidia y admiración. Ojalá mi hermana fuera así, bendecida. Todavía tengo la captura de pantalla. Ninguno de esos comentarios mencionaba los turnos extra, las ojeras, la ansiedad de revisar el estado de cuenta el día 15 de cada mes. El año pasado, mamá me despertó a las 3 de la mañana, esta vez histérica porque las tarjetas de crédito estaban al tope. $9,000 en consolas, pantallas y sillas gamer para Tomás, ropa de marca, maquillaje caro y accesorios para el contenido de Silvia. Esa noche fue casi caricaturesca. Yo, semidormida en mi departamento de la Ciudad de México, escuchando a mamá llorar por el altavoz. «No sé qué pasó, hija. Los intereses se comieron todo. Solo queríamos consentir un poco a tus hermanos. Se lo merecen, trabajan tanto». Papá, de fondo, murmuraba que los bancos eran unos usureros y que antes, en sus tiempos, las cosas eran distintas. Tomás no apareció en la llamada, pero Silvia mandó un audio de 10 segundos diciendo: «Prometo que le voy a sacar provecho al contenido, hermana. Esto es inversión». Hice la transferencia antes incluso de levantarme de la cama. Mamá juró por lo más sagrado que era la última vez. No lo fue. Cada vez que intenté decir que no, el guión ya estaba ensayado. Mamá lloraba y se convertía en mártir, hablando de todo lo que había sufrido por nosotros. Papá se ponía callado, dejando caer frases como: «Nunca pensé que criaríamos a una hija tan fría». Tomás me llamaba egoísta, diciendo que todo lo que tenía era gracias a los sacrificios de la familia. Silvia me dejaba de hablar semanas enteras y publicaba indirectas en redes. A veces los que más tienen son los que menos quieren ayudar. El mensaje era clarísimo: si no pagaba, no era parte de la familia,
Si no ponía dinero, era mala persona. Fue entonces cuando empecé a llevar una hoja de cálculo. Nada complicado. Columnas de fecha, concepto y monto. Matrícula, camioneta, rescates de tarjeta, emergencias médicas que resultaron ser compras en línea, préstamos que nunca volvieron, escapadas de fin de semana que supuestamente necesitaban para despejarse. La cifra fue creciendo como una criatura silenciosa. Pasó de los 50.000, luego los 80.000. Cuando rebasó los $120.000, me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando sobre el teclado. Cada centavo había salido de mis horas extras, de mis ascensos, de mis decisiones de no viajar, de no comprarme un coche propio, y nadie me había dado las gracias de verdad ni una sola vez. Lo daban por hecho. Era mi deber. Era lo que hacen las hermanas mayores. Y yo me creí ese cuento durante demasiado tiempo. Cuando por fin me mudé a la Ciudad de México a los 24, con una oferta de trabajo que por primera vez me hacía sentir valorada, pensé ingenuamente que la distancia pondría un freno a la sangría. Imaginé que, al no verme físicamente, se volverían más independientes, que aprenderían a resolver sus cosas. No fue así. Las peticiones simplemente cambiaron de forma. Dejaron de ser golpes en la puerta de mi cuarto y se transformaron en notificaciones de apps de transferencia y mensajes de solo esto y ya. CL, aplicaciones de bancos, plataformas que ni conocía, todas tenían el mismo propósito: convertir mi esfuerzo en efectivo instantáneo que nunca volvería. Seguía diciendo que sí la mayoría de las veces porque la culpa pesaba más que el saldo de la cuenta. Mi mamá me había enseñado que decir no a la familia era el pecado máximo. Pero empecé a despertarme en la noche con taquicardia, mirando el techo, preguntándome si alguna vez podría comprar mi propio departamento, hacer mi propia vida, o si mi futuro iba a consistir en seguir desangrando dinero hacia esa casa de Guadalajara para siempre. En una de esas madrugadas, sentada en la cocina con una taza de café frío, entendí por fin que, para ellos, yo ya no era una hija, era un recurso. Y los recursos, tarde o temprano, se agotan. Hace 2 meses, Tomás irrumpió en el grupo familiar de WhatsApp con un mensaje que sonaba a anuncio de película. Necesitaba un fin de semana de reset en Cancún con su mejor amigo Gabriel Quiñones, el hijo del empresario que posee la mitad de las plazas comerciales de la ciudad. Dijo que serían solo 4 días, 3 noches, hospedados en un hotel de lujo en la zona hotelera, y que mis padres ya habían pagado los vuelos y la suite. Antes de que yo pudiera procesarlo, Silvia escribió que se apuntaba para sacar contenido, con un emoji de cámara y el clásico guiño. Tú tranquila, hermana, yo voy de ride con Gabriel, costo 0 para el fondo familiar, añadió, como si estuviera haciéndome un favor. Me enteré de la verdad como todos los demás, por las historias de Instagram de Silvia. Ahí estaba, en el aeropuerto de Guadalajara, posando frente a la terminal privada con una maleta Louis Vuitton que yo nunca le había visto. El texto decía: gracias mami y papi, los mejores del mundo. Le tomé captura y se la mandé a mi mamá con un solo signo de interrogación. Respondió casi al instante: solo le pagamos a Tomás, cariño. Silvia dice que ella se cubre y Gabriel la ayuda. Traducción simultánea. Le habían dado a Tomás unos $3,000 en efectivo y se hacían de la vista gorda con todo lo demás. Esa misma noche, Tomás me escribió por privado: hermana, por una vez tu cartera descansa. Mis papás me cubrieron al 100%. Estás libre, jajaja. Le contesté, ok, y dejé el chat en visto. Esa fue toda nuestra conversación antes del viaje. Los 3 volaron un jueves por la mañana. Yo estaba en medio de una revisión de cargas en un proyecto de oficinas cuando empezaron a llegar las primeras historias. Tomás subió una selfie en la pista, con Gabriel y Silvia, los 3 con lentes de sol combinados y el texto Cancún Takeover. Silvia subió un video recorriendo el interior de un pequeño jet privado, enfocando los asientos de cuero y las bandejas con champaña. Sé que la familia de Gabriel tiene dinero, pero no nivel jet privado. Recuerdo haber pensado, ¿quién pagó eso? Y luego obligarme a regresar la atención al plano estructural,
porque estaba harta de preocuparme por cosas que no podía controlar. Al llegar a Cancún, empezaron a inundar las redes con su vida de película. Check-in en una suite con 2 recámaras, ventanales enormes que se abrían al mar turquesa, bar privado lleno de botellas con etiquetas que yo solo había visto en revistas. Silvia armó su aro de luz en el baño de mármol, enseñando outfits con la etiqueta todavía puesta. Tomás se grabó tirando fichas de $100 en una mesa de juego como si fueran palomitas. Gabriel aparecía de fondo, sonriendo con esa despreocupación de quien nunca ha tenido que pensar en estados de cuenta. Ese jueves en la noche yo estaba en mi departamento comiendo pad thai recalentado cuando mamá llamó solo para saber cómo estaba. En realidad quería narrarme el viaje de Tomás como si fuera un partido de fútbol. «Tu hermano por fin se está relajando, Laura», dijo emocionada. «Trabaja tanto buscando su camino». Y ahí casi me atraganto. Se merece esto, se lo ha ganado. Tomás nunca había mantenido un empleo más de 4 meses en su vida, pero en el imaginario de mi madre era un guerrero incomprendido. Mamá siguió hablando de lo orgullosa que estaba de que él viviera cosas lindas y de lo generosa que era la familia de Gabriel. Puse la llamada en silencio un momento y vi otra historia de Silvia, ahora en la alberca de la azotea de otro hotel, con un trago que probablemente costaba más que mi súper de la semana. Desmutié. «Suena divertido», dije, y mamá prometió mandarme más fotos. El viernes amaneció con un nuevo bombardeo de publicaciones. Habían rentado una limusina blanca tipo Escalade para todo el día, con chofer incluido. Había videos de ellos haciendo shots en un brunch en la zona de plazas, luego clips desde un yate privado rumbo a Isla Mujeres. Un TikTok de Silvia bailando en la proa mientras Tomás y Gabriel lanzaban billetes al aire se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios no paraban. «Esa es la vida. Amistades millonarias. Seguro la hermana mayor paga todo». Me quedé viendo ese último comentario más tiempo del que debería, como si alguien del otro lado de la pantalla hubiera olido la historia completa. Esa tarde, Tomás me hizo videollamada desde el casino. Ya iba borracho, rojo, con la sonrisa pegada de oreja a oreja. De fondo se escuchaban las máquinas tragamonedas, las risas, la música estruendosa. «Mira dónde estamos, Lau. Zona VIP, botella tras botella». Giró la cámara para enseñarme a Gabriel chocando la mano con una mesera y a Silvia haciéndose selfies con desconocidos. Mis papás se lucieron. «Tendrías que ver esto. Está enfermamente increíble». Le pregunté cuánto costaba el servicio de botellas, solo por curiosidad mórbida. Se rió, casi escupiendo el trago. «Ni te preocupes. Todo va a la tarjeta negra del papá de Gabriel. Estamos bien». Luego bajó la voz, como si de pronto recordara que éramos hermanos y que, en teoría, debía importarle algo más que el alcohol. «En serio, gracias por habernos respaldado siempre», murmuró. «Esta te toca a ti». Colgó mandándome besos a la cámara. Yo me quedé mirando la pantalla negra un buen rato, con algo agrio subiéndome por el estómago. $3,000 de mis padres, jet privado, limusina, yate, tarjeta negra, joyas. Las cuentas no salían, pero me repetí que no era mi problema. Son adultos. Si Gabriel quería presumir, era asunto suyo. Si mis padres querían consentir otra vez a Tomás, era su jubilación, no la mía. Silencié las notificaciones del grupo familiar, me fui al gimnasio e intenté convencerme, una vez más, de que no me importaba. Para la noche del sábado, las publicaciones se habían convertido en una especie de documental de exceso. Sala privada de póker con mesas verdes brillantes, montañas de fichas, Silvia con un collar de diamantes que yo nunca le había visto, con el texto «Regalitos de la racha ganadora del hermanito». Tomás se grabó deslizando una torre de fichas negras en una mesa de blackjack mientras el croupier las contaba en voz alta. Gabriel gritaba detrás, «¡Esta ciudad es nuestra!». Yo actualizaba compulsivamente como una adicta, sin saber muy bien qué buscaba. Quizá una señal de que algo iba a salir mal. Quizá la confirmación de que ya había salido mal. Otra historia. Silvia, probándose una pulsera Cartier de oro rosa en la boutique del hotel,
preguntando a sus seguidores, ¿oro rosa u oro amarillo? El precio apareció en una esquina, $42,000. Hizo una encuesta y el 89% votó oro rosa. Yo hice las cuentas a ojo sin necesidad de una hoja de cálculo. La entrada a esa mesa privada no bajaba de $25,000 por persona. 3 asientos, más yate, botellas, joyas, propinas. Fácil. Iban ya encima de los $200,000 en menos de 48 horas. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Una selfie de ella y papá en la sala de la casa, sonriendo frente al televisor donde se veía uno de los videos, con el texto, «Súper orgullosos de nuestros hijos viviendo su mejor vida». Añadió una hilera de corazones rojos. Yo conocía mejor que ellos mismos la cuenta de mis padres. Había visto sus estados de cuenta cuando les ayudé a tramitar la jubilación. Conocía los montos de sus tarjetas, los plazos de sus créditos. No tenían ese tipo de dinero. Su jubilación era cómoda, sí, pero no nivel Kardashian. Eso solo significaba una cosa incómoda y repetida. Alguien estaba acumulando una deuda que no podía pagar. Y cada vez que eso había pasado en el pasado, la llamada terminaba llegando a mí. Silencié el grupo familiar, cerré todas las apps y me repetí en voz baja, casi como un mantra, esta vez no voy a limpiar el desastre. A las 2:17 de la madrugada del sábado, el celular empezó a vibrar como alarma de incendio. El nombre de mamá aparecía una y otra vez, intercalado con el de papá. Supe, en cuanto vi la pantalla iluminando la habitación, que la fantasía de Cancún había explotado. Contesté en la quinta llamada, más por curiosidad que por compasión. «¡Laura! ¡Dios mío, Laura!». Mamá hiperventilaba entre sollozos. «Tomás está en urgencias». Lo golpearon. La seguridad del casino le rompió las costillas. Está gritando de dolor. Papá me arrebató el teléfono con un movimiento brusco. Su voz sonaba rota, gastada. «Tu hermano perdió la cabeza en las mesas», dijo. «Se quería ir sin pagar. Los guardias lo tiraron al piso y lo patearon. Tiene 3 costillas fracturadas, posible pulmón perforado. Está en el Hospital San Bartolomé de Cancún. Le están reteniendo la credencial porque firmó pagarés por $5,000 que no puede cubrir. El hospital no quiere darle los analgésicos buenos hasta que alguien pague en efectivo. Está suplicando por ti, Laura. Literalmente suplicando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero también algo extraño, como si mi corazón se hubiera envuelto en hielo. Mamá volvió a tomar el celular, prácticamente aullando. «Ya topé todos los límites de transferencia. No puedo mandar ni un centavo hasta mañana. Haz una transferencia, una app, lo que sea. Te juro por mi vida que el lunes te lo devolvemos». Me incorporé en la oscuridad, apoyando la espalda en la cabecera. Solo se oía su histeria por el altavoz. Tenía el pulso acelerado, pero mi voz salió fría, pareja, como si la hubiera ensayado durante años. «¿Por qué no pueden pagar ustedes?», pregunté sin rodeos. Hubo un silencio pesado, denso, al otro lado de la línea. Luego mamá rompió en nuevos sollozos, ahora con un tono que mezclaba culpa y manipulación. «Estamos completamente en la ruina, hija. Le dimos todo lo que teníamos para el viaje y más. Pensamos que solo se estaba divirtiendo. Tú siempre has sido la fuerte». La corté con 6 palabras que nunca había dicho, pero que llevaba años guardando en la lengua. «Llamen a su princesita perfecta». Colgué. Arranqué el cargador de la pared con un gesto casi mecánico. Apagué el teléfono y me recosté de nuevo. Podía sentir mi propio corazón retumbar en el pecho, pero por dentro algo estaba perfectamente quieto. Sin culpa, sin dudas, sin lágrimas. Un corte limpio, como si hubiera cortado una cuerda que llevaba toda la vida arrastrando. Me di la vuelta y dormí mejor que en años. El mundo no se acabó. No se cayó el techo. Nadie vino a arrestarme. Solo hubo silencio. Desperté a las 8:30 con la luz entrando por la ventana del dormitorio. Por un momento se me olvidó todo. Luego la memoria regresó como una marea, pero en lugar de sentir peso, sentí ligereza, como si me hubieran quitado una mochila invisible. Dejé el celular en el piso, aún apagado.
Caminé descalza a la cocina, preparé café de prensa francesa, me di una ducha de 40 minutos, puse una lavadora, regué las plantas del balcón, desayuné yogur con granola mientras leía un libro de arquitectura. Un sábado normal, un sábado mío. No conecté el teléfono hasta casi las 10. En cuanto encendió, el caos explotó. 61 llamadas perdidas, 147 mensajes, buzón de voz lleno. Los textos de mamá empezaban suplicando, con frases como «Por favor, hija, eres nuestra única esperanza», y, minutos después, se volvían veneno. «Está vomitando sangre, lo van a meter a cirugía. El médico dice que 1 hora más sin la medicina fuerte y puede entrar en shock. Estás matando a tu hermano. Nunca pensé que te convertirías en este monstruo». Papá mandó solo un mensaje. «Está preguntando por qué lo odias». Silvia se fue directo a lo nuclear. Subió un TikTok de 30 segundos desde el pasillo del hospital, con el rímel corrido y la voz temblando. «Mi hermano de 26 años se debate entre la vida y la muerte, y mi propia hermana se niega a mandar $5.000. 5.000. Gana más de 6 cifras al año y lo deja sufrir». Me etiquetó con nombre completo, empresa y ciudad. El video llegó al 1.000.000 de vistas en 2 horas. Luego vinieron las fotos. Tomás en la camilla, sin camisa, vendado, el rostro hinchado y morado, los ojos cerrados. Un acercamiento al pagaré del casino, su firma temblorosa bajo el saldo en rojo, $5.000. Capturas de pantalla de las transferencias rechazadas de mamá. Otro video con Silvia agarrándole la mano mientras él gime con el texto «La hermana mayor no lo quiere salvar». Desconocidos comenzaron a inundar mis mensajes. «Ojalá te pudras. El karma te va a alcanzar. Feminista falsa, eres igual que los hombres que criticas». Algunos se tomaron la molestia de buscar mi correo laboral y enviar copias a recursos humanos de mi empresa, exigiendo que me despidieran por inhumana. Un par de conocidos me escribieron en privado. «Laura, ¿es cierto? ¿Qué está pasando?». Yo repasé todo eso mientras comía cereal, sin sentir absolutamente nada, como si estuviera leyendo el drama de otra persona. Primero llamó el casino, un número bloqueado de Quintana Roo. «Señorita Herrera», dijo una mujer con tono administrativo, «habla la caja de crédito del casino. Tenemos a su hermano retenido por un pagaré pendiente. ¿Podemos pasar algún cargo a su tarjeta para liberar su identificación?». «Comuniquen todo con sus papás», respondí sin titubear. Ella dudó unos segundos. «Ellos ya vinieron. Sus tarjetas están al límite», informó, esperando quizá un gesto de compasión. «Ese no es mi problema», dije, y colgué. 10 minutos después, llamó el área de cobranza del hospital. Una enfermera, agotada, explicó que la ley estatal permitía exigir pago en efectivo cuando el paciente no presentaba seguro y estaba estable. Le habían dado la dosis mínima de analgésico, pero el anestesiólogo no lo operaría sin depósito. «No es mi cuenta, no es mi responsabilidad», repetí. Escuché al otro lado un suspiro cansado como de alguien que ya ha vivido esa escena demasiadas veces, y colgó. Mamá intentó videollamada. Rechazada. Papá igual. Silvia lo intentó desde 3 cuentas distintas, todas rechazadas. Gabriel me escribió desde el celular de Tomás. «Tu hermana es literalmente la peor persona que he conocido». Bloqueado. Mamá mandó una última tanda de notas de voz, cada una más desquiciada que la anterior. Escuché 30 segundos de gritos sobre cómo estaba destruyendo a la familia, cómo Dios me castigaría, cómo iba a morir sola. Eliminé las demás sin oírlas. Abrí mi app del banco, miré el saldo por el que me había desvivido durante la última década y sentí una calma profunda. $5.000 no iban a dejarme en bancarrota. 10.000 tampoco. Ese no era el punto. El punto era que ya no iba a ser el paracaídas cada vez que ellos decidieran saltar sin red. Bloqueé el número de mamá por primera vez en mi vida, luego el de papá, luego cada número desconocido que me había marcado esa mañana. Preparé otra taza de café, me puse los tenis y salí a correr 5 kilómetros por el circuito de Chapultepec. El cielo estaba despejado, el aire frío, y mi mente,
Por primera vez en mucho tiempo, estaba en silencio. Al volver, vi que Silvia había abierto una colecta en línea, Meta, $20,000 para salvar a Tomás de la negligencia médica. Ya iban 9,000. El donante principal escribió: de un hijo chivo expiatorio a otro, sáquenlo de ahí. Leí ese mensaje 2 veces. Alguien que no me conocía había usado exactamente las palabras que jamás se habían dicho en mi casa: chivo expiatorio. Me bañé, pedí comida tailandesa y trabajé en una presentación para el lunes como si nada hubiera pasado. Antes de dormir, desbloqueé a mamá solo para mandarle un mensaje: estoy bien. No me busquen de nuevo hasta que estén listos para tratarme como hija, no como tarjeta. Lo envié, la bloqueé otra vez y apagué el teléfono. Esa noche dormí 12 horas seguidas. El domingo desperté casi a las 9, con el sol colándose por las persianas y un silencio distinto en el departamento. Hice café, abrí la puerta del balcón para dejar entrar el aire frío de la ciudad, y entonces conecté otra vez el celular. Tardó 12 segundos en encender, 12 segundos en los que pensé seriamente en tirarlo por la ventana y desaparecer. A las 9:01 entró la primera llamada, número con Lada de Quintana Roo. Contesté mientras removía la avena en la olla. ¿Laura Herrera?, preguntó una voz masculina, calma. Habla el oficial Ramírez, de la Policía Municipal de Cancún. Lo llamo por su hermano Tomás. Lo puse en altavoz y seguí moviendo la cuchara. «Adelante», dije. Anoche, aproximadamente a la 1:40, seguridad del hospital nos llamó, explicó. El señor Herrera agredió a un supervisor del casino. El hombre necesitó 12 puntos de sutura sobre la ceja. Durante la detención descubrimos que su hermano utilizó una credencial de elector falsa con un domicilio de la Ciudad de México para abrir una línea de crédito de $50,000 en el casino. Está bajo custodia acusado de fraude, agresión y posible usurpación de identidad. La fianza quedó en $8,000 en efectivo. El hospital exige además un depósito de $6,000 por la cirugía de las costillas. Probé la avena, le faltaba sal. Y me llama porque figura como contacto de emergencia y garante en parte de la documentación. ¿Puede venir a la comandancia o transferir los fondos? Estoy a 800 kilómetros, oficial, respondí. No soy su tutora, ni su esposa, ni su aval. Sus padres, Sergio y Norma Herrera, viven en Guadalajara. Dirija todo a ellos. Ya hablamos con sus padres, dijo tecleando algo. Están aquí, pero no pueden reunir el dinero. Su hermano pide que insistamos con usted. Entonces su hermano les mintió al decir que yo lo rescataría siempre, contesté. No voy a pagar ni un centavo. Que tenga buen día. Colgué, serví la avena en un tazón y desayuné en el balcón viendo a la gente correr abajo, como si el mundo siguiera exactamente igual. Los mensajes no habían parado desde que me desconecté la tarde anterior. Mamá había mandado más de 300 textos durante la noche. Fui deslizando el dedo despacio, como quien revisa un expediente clínico. Fotos de Tomás esposado a la cama del hospital, el pecho vendado y manchado de sangre. Otras del falso INE con mi antigua dirección de la Ciudad de México. Notas de voz de mamá gritando: «Lo tratan como un animal». Un mensaje único de papá: «Lo van a mandar a prisión, Laura. Prisión de verdad». Silvia se había ido todavía más lejos. Estaba transmitiendo en vivo en Instagram y TikTok desde el estacionamiento de la comandancia. En el live llevaba el pelo recogido, las lágrimas perfectamente visibles, el ángulo estudiado. Actualización. Mi hermano ya está detenido porque mi hermana sigue negándose a ayudar, decía, mirando dramáticamente a la cámara. No lo sueltan sin $14,000. Usó una identificación falsa porque estaba desesperado. Esto es lo que pasa cuando la familia te abandona. Hizo zoom al letrero de la comandancia, luego a su propio labio temblando. Más de 1 millón de personas conectadas. El chat era una carnicería, insultos, amenazas, gente filtrando mi correo laboral, mi LinkedIn, hasta el nombre de mi edificio. Gabriel me escribió desde 3 cuentas distintas. Eres el mal hecho persona.
Ojalá puedas vivir contigo misma. El karma existe. Lo bloqueé en todas. Llamó la trabajadora social del hospital, con una voz suave, entrenada en empatía. Explicó que, por normativas estatales, debían cobrar antes de procedimientos no vitales, que el equipo de traumatología no podía fijar las costillas sin el depósito. Sus padres están en la sala de espera intentando negociar, pero su crédito está congelado, añadió. El dolor de su hermano es intenso, está asustado. La pide por nombre. Mi hermano ha pedido muchas cosas en su vida, respondí, y casi siempre se las han dado. Esta vez no voy a ser yo quien lo salve. Lo siento por usted que está en medio, pero esto es entre ellos y él. Colgó con un suspiro. Mamá intentó otra videollamada desde el baño de la comandancia. Se veía solo el techo y se escuchaba su llanto desbordado. La dejé sonar hasta que se cortó. Papá marcó desde la sala de espera del hospital. Lo mismo. Silvia llamó desde el teléfono de Tomás. Lo ignoré. Después mamá envió la nota de voz más larga que le había oído nunca. 2 minutos 14 de derrumbe absoluto. La puse en altavoz mientras lavaba los platos. Usó tu dirección antigua porque dijo que siempre lo salvabas. Lloraba. El detective dijo que pueden ser de 5 a 10 años si lo condenan. Está con un uniforme naranja, Laura. Mi bebé en un uniforme naranja. Aquí estamos, sentados en un cuarto que huele a vómito, mientras desconocidos en internet nos mandan dinero porque su propia hermana no mueve un dedo. Ojalá nunca hubiera tenido hijas. La borré, enjuagué el plato y puse una lavadora. A la 1:10, el casino llamó de nuevo, ahora un gerente con voz más autoritaria. Podemos reducir el pagaré a $3,000 si se paga hoy y firmar una carta compromiso por el resto, ofreció, como quien negocia la compra de un coche. No es mi pagaré, no es mi firma, no es mi problema. Respondí sin elevar la voz. 5 minutos después sonó un despacho de fianzas. Solo el 10%, $800 en efectivo y sale hoy mismo, dijo el agente. Lo tendrían fuera en 2 horas. Llame a sus papás, están ahí, contesté. Sin garantías colgué otra vez. La colecta de Silvia explotó hasta superar los $70,000. Subió una selfie con una cartulina en mano donde se leía: «Gracias desconocidos por amar a mi hermano más que su propia hermana». La donación más alta, $5,000, venía con el mensaje: «De un chivo expiatorio a otro, sácalo de ahí». Revisé mi correo del trabajo. 47 mensajes nuevos. Asuntos como desgracia, ojalá estés orgullosa, sabemos dónde trabajas. Mi jefe me había reenviado uno con un simple. Respondí tranquila, con los dedos firmes sobre el teclado. Es un asunto familiar, ya lo estoy manejando. Habrá ruido en redes unos días, pero no afecta mi desempeño. Estaré en la oficina mañana como siempre. Envié. El mensaje final de mamá llegó a la 1:13 de la tarde. Lo trasladan esta noche al penal si nadie paga la fianza. Se acabó la cama de hospital, ahora será piso de cemento. Ganaste. Me quedé viendo esa última frase, esperando el viejo nudo de culpa, el impulso de abrir la app del banco y solucionar todo como siempre. No llegó, solo silencio. Bloqueé su número definitivamente, abrí la laptop y terminé la presentación del puente que probablemente me convertiría en la ingeniera senior más joven de la firma. A las 6 preparé salmón, puse una película y me fui a dormir con todas las notificaciones silenciadas. Por primera vez en 32 años, nadie esperaba ni un solo dólar de mí. Esa misma tarde de domingo, cuando ya estaba en pijama y pensaba en leer un rato, sonó de nuevo un número desconocido de Quintana Roo. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón, pero algo, curiosidad, intuición, costumbre, me hizo contestar. ¿Laura? La voz de papá sonaba hecha polvo, como si hubiera envejecido 10 años en 2 días. Se escuchaba el eco de un aeropuerto lleno de gente detrás de él. Estaba en la sala de abordar del aeropuerto de Cancún, esperando el último vuelo de regreso a Guadalajara. No perdió tiempo en saludos ni preámbulos. Tomás lleva 3 años jugando. Tosió fuerte antes de seguir. No solo fines de semana, cada semana. Primero en línea, luego manejando a todos los casinos que encontraba.
Está metido con casas de apuestas, apps de préstamos, líneas de crédito de casinos, $92,000 en total. Nos enteramos tarde. Me quedé de pie en la cocina con un vaso en la mano, escuchando al hombre que me había enseñado a cruzar la calle, a cambiar una llanta, a no dejarme de nadie. Confesar que había permitido que su hijo se hundiera mientras me utilizaban a mí como flotador. La primera vez que lo confesó fue hace 18 meses. Debía 30,000. Siguió. Tu mamá y yo sacamos una hipoteca inversa sobre la casa para cubrirlo. Dijimos que sería solo una vez. Juró que no volvería a jugar. Otra tos, más fuerte. Hace 4 meses pasó de nuevo. Esta vez eran 55,000. Rehipotecamos, exprimimos todo. El banco mandó el aviso final de embargo la semana pasada. 60 días y perdemos la casa si no pagamos. Pensamos que una última gran jugada en Cancún arreglaría todo. Por eso le dimos los 3,000. Dijo que tenía un sistema. Pausó, respirando con dificultad, como si las palabras le rasparan la garganta. Lo perdió todo en 6 horas. Luego empezó a firmar pagarés con identificaciones falsas. Así se armó el desastre de este fin de semana. Puse el vaso en el fregadero con cuidado, como si fuera de cristal delgado. ¿Y me cuentas esto para qué?, pregunté. Sabía la respuesta, pero necesitaba oírsela. Porque ya no tenemos más jugadas, Laura, dijo sin rodeos. La casa, el coche, las joyas de tu mamá, todo está vendido o en garantía. El único activo que queda eres tú. Si sacas un préstamo personal de $100,000, podemos pagar al banco, meter a Tomás a un centro de rehabilitación en serio en Yucatán y mantener un techo sobre nuestras cabezas solo una última vez. Está llorando en la celda, prometiendo que va a cambiar. Firmará lo que quieras. Caminé hasta el balcón, abrí la puerta y dejé que me pegara el aire frío de la noche. Déjame ver si entendí, dije en voz baja. Hipotecaron la casa 2 veces para cubrir sus deudas de juego. Sabían que estaba enfermo y aún así le pusieron dinero en las manos para la última jugada. Y ahora que todo se derrumbó, quieren que yo me endeude por 6 cifras para rescatarlos de las consecuencias que ustedes mismos crearon. La voz de papá se quebró. Es nuestro único hijo, susurró. Miré el horizonte de la ciudad, los edificios recortados contra el cielo azul oscuro, las luces parpadeando como estrellas a ras de suelo. Ese es el problema, papá, respondí. Siempre han tenido solo un hijo y 2 hijas que nunca contaron. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando habló, lo hizo casi en un susurro que nunca le había escuchado. Por favor, Laura, te lo ruego. Estoy de rodillas en este aeropuerto. Pude imaginármelo, ahí, con el uniforme de jubilado, los zapatos gastados, tal vez el orgullo hecho añicos. Cerré los ojos. Toda la vida me dijeron que la familia iba primero, dije, que la mayor tenía que cargar con todos. Ustedes inventaron esa regla, yo la obedecí durante 32 años. Pagué estudios, carros, viajes, consolas, errores, caprichos, y en cuanto dejo de hacerlo, soy la villana. Empezó a llorar, un llanto feo, entrecortado, que nunca había escuchado en él. Lo siento, dijo por fin ronco. Sé que te fallamos, sé que siempre lo pusimos a él primero, pero si no nos ayudas, lo perdemos todo. Tomás va a la cárcel, tu madre y yo nos quedamos en la calle. ¿Eso quieres? Vi un halcón girando alto sobre la ciudad, una mancha oscura recortándose contra el cielo. No, no es lo que quiero, respondí. Pero es lo que ustedes construyeron, y yo ya no voy a pagar por eso. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano se pudra en la cárcel?, insistió, con una mezcla de incredulidad y reproche. Tiene 26 años, dije sin temblar. Tomó decisiones de adulto. Que enfrente consecuencias de adulto. Por favor, repitió, ya sin argumentos. Adiós, papá. Colgué. Me quedé un minuto entero de pie, con el teléfono en la mano, esperando el viejo impulso de devolver la llamada, retractarme, ofrecerme a ver qué podía hacer. Nunca llegó. Bloqueé su número. Luego abrí la laptop y hice algo que debí hacer años atrás.
Pedí un reporte de crédito completo mío y de mis padres. Las hipotecas inversas aparecían claritas a nombre de Sergio y Norma Herrera. Tomás ni siquiera estaba en la escritura. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Legalmente, esa casa nunca fue mi problema. Era un escenario que ellos habían construido sin mí, y ahora querían que yo sostuviera con mis hombros. Cerré la computadora, serví una copa de vino aunque apenas eran las 3 de la tarde, y me senté en el sillón. El silencio de mi departamento se sentía nuevo, casi extraño. Nada de vibraciones constantes, nada de mensajes urgentes, nada de hija, necesito que me deposites. Solo yo, mi espacio, mi respiración. Pensé en la niña que escondía las boletas con puro 10 en la mochila porque ni así era tan importante como el entrenamiento de fútbol de Tomás. En la adolescente que trabajó 3 turnos para que su hermano pudiera perseguir sueños que abandonaría a las semanas. En la joven que pospuso comprar una casa, formar una familia, viajar, porque cada dólar extra tenía que ir por carretera a Guadalajara para mantener a flote al hijo dorado. Todo terminó con una sola llamada y una decisión. No sentí triunfo ni venganza, sentí libertad. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. El acoso duró exactamente 7 días más. Mensajes de números desechables, correos desde direcciones falsas, cartas escritas a mano deslizadas por debajo de la puerta de mi antiguo edificio. Mi tía Lidia llamó llorando desde Florida, asegurando que mamá había tenido una crisis nerviosa y que era mi culpa. Mi primo Marcelo me hizo videollamada desde el celular de mamá, sosteniendo la cámara para que yo viera a mi madre hecha ovillo en el sofá, abrazando una foto mía de bebé. Silvia subía actualizaciones diarias a TikTok. Día 4 sin casa porque mi hermana no ayuda. Día 5 viviendo de la caridad. La colecta cerró en $112,000, cada billete donado por extraños convencidos de que yo era el monstruo de la historia. El miércoles por la mañana, el registro público de la propiedad de Jalisco subió el aviso oficial. La casa de 2 pisos en la calle Coralina, en las afueras de Guadalajara, esa donde aprendí a andar en bicicleta y donde tantas veces me guardé el llanto, estaba embargada y sellada. Una vecina de la infancia me mandó una foto del enorme adhesivo amarillo pegado en la puerta. Mis padres tuvieron 30 minutos para sacar lo que pudieran cargar. Todo lo demás pasó a manos del banco. Esa misma tarde, Tomás se presentó ante un juez estatal por videollamada desde el centro de detención de Cancún. El fiscal le ofreció un acuerdo. El fraude se reduciría a delito menor si aceptaba pasar 90 días en un programa estatal de rehabilitación para ludópatas cerca de Mérida. Aceptó. El viernes ya iba en un camión de reos rumbo al centro, con las muñecas esposadas, la mirada perdida, según las fotos borrosas que Silvia filtró. Las colaboraciones de mi hermana se evaporaron en cuestión de horas. Marcas de ropa, de maquillaje, de blanqueamiento dental, todas la abandonaron en menos de 48 horas. En foros y redes empezaron a diseccionar cada post patrocinado, llamándola la chica que lloraba por pulseras Cartier. Perdió más de 500,000 de seguidores en 4 días. Hizo un último directo desde un motel barato junto al periférico de Guadalajara, con el rímel corrido, suplicando que no la dejaran sola, que todos cometemos errores. El chat se llenó de carcajadas en emoji, de comentarios crueles, de gente diciéndole que se consiguiera un trabajo real. Yo no vi nada en vivo. Para entonces ya había cambiado de número, había pasado el antiguo a un limbo de buzón de voz y solo 8 personas tenían mi nuevo contacto. Bloqueé cada cuenta asociada a un pariente, puse mi Instagram en privado y borré todas las fotos donde me habían etiquetado. Era como borrar un tatuaje, lento y doloroso, pero necesario. El domingo siguiente firmé un contrato de arrendamiento para un loft en la colonia Roma, a 20 minutos de donde vivía, con techos altos y un balcón pequeño pero luminoso. Decidí que si iba a empezar de cero, también merecía un espacio que se sintiera realmente mío. El lunes a primera hora llegaron los mudanceros. Para el mediodía ya me había ido, sin dejar dirección de reenvío, solo un correo a la administración del edificio, avisando que cualquier carta a mi nombre
se devolviera al remitente. El silencio que siguió fue impresionante. No más llamadas de pánico a las 3 de la mañana, ni solicitudes de transferencias disfrazadas de emergencias, ni sermones envueltos en «te lo digo por tu bien». Mi bandeja de entrada se quedó casi vacía, salvo por correos del trabajo y de amigos de verdad. La batería del teléfono empezó a durarme 2 días enteros. Por las mañanas caminaba a la nueva cafetería de la esquina y pedía siempre el mismo latte con leche de avena sin que nadie me pidiera que les prestara 10 para la gasolina. Los fines de semana salía a caminar sola por la ciudad, visitaba exposiciones, me sentaba en parques a leer sin tener que justificar por qué no podía pagar boletos de avión para nadie. Descubrí pequeños placeres tontos, comprar flores para mí, probar una pastelería nueva, tomar un Uber sin sentir culpa. Cocinaba en silencio, sin ese zumbido de fondo que me decía que en cualquier momento alguien iba a perderlo todo y me culparía por no atraparlo al caer. Una tarde, sentada en el nuevo balcón, vi el sol esconderse detrás de los edificios y me di cuenta de que no me había encogido de hombros ni una sola vez en 6 días. Abrí una botella de vino que llevaba años guardando para celebrar algo importante. Serví una copa y me permití llorar, no de tristeza, sino de alivio puro, casi mareante. Cortarlos no fue crueldad, fue respirar por primera vez. Entendí por fin que el amor no exige autodestruirse, que poner límites no es traición, que elegirme a mí misma no era un castigo que les estaba imponiendo, sino la consecuencia que ellos mismos se habían ganado. Una deuda impaga más, una mentira justificando otra, una hipoteca sobre el futuro de su hija mayor para que el hijo favorito siguiera jugando. Revisé la base de datos de internos del Estado solo una vez, más por costumbre que por otra cosa. El nombre de Tomás aparecía como en programa de rehabilitación estatal. Cerré la pestaña y no la volví a abrir. La última publicación pública de Silvia fue una foto borrosa de un camión de mudanza con el texto «Empezando de cero con nada, gracias a la sangre». Tuvo 3000 me gusta y luego su cuenta quedó en silencio. Mamá lo intentó una vez más. Una carta reenviada desde mi antigua dirección, con matasellos de Zapopan. Dentro había una sola foto instantánea. Yo, de 6 años, sin un diente, sonriendo en una alberca inflable, el cabello pegado a la frente por el agua. En el borde blanco de la foto, con su letra nerviosa, había escrito: «Lo sentimos». La miré mucho rato, tratando de descifrar si ese «lo sentimos» significaba algo más que culpa momentánea. Luego la dejé caer en el contenedor de reciclaje junto con publicidad y recibos viejos. No los odiaba. El odio exige energía, y yo ya no tenía nada más que darles. Cumplí 33 ese otoño. Me compré un pastel de Red Velvet en la pastelería de la esquina. Invité a 3 compañeros de trabajo que se habían vuelto amigos, y lo comimos en el balcón, bajo unas luces colgantes que instalé yo misma. Nadie me pidió que pagara nada extra. Nadie lloró. Nadie grabó videos buscando lástima. Solo risas, migas de pastel en el piso y un cielo lleno de estrellas que por primera vez sentí que también eran mías. Dormí con las ventanas abiertas y desperté con el canto de los pájaros en lugar de la culpa. Por primera vez en toda mi vida, la única persona a la que tenía que cargar era a mí misma. Y descubrí que no pesaba tanto. Si escuchaste esta historia hasta el final, quiero que me lo cuentes en los comentarios escribiendo la palabra libertad. Así sabré que no estás sola, que también te has cuestionado cuánto has tenido que cargar por otros. Cuéntame, ¿te identificaste con Laura? ¿Alguna vez te hicieron sentir el cajero automático de tu familia? Leo absolutamente todo lo que ponen. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, porque se vienen más historias intensas como esta que te van a hacer pensar en tus límites, en tu valor y en lo que realmente mereces. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártela.